Vamos a realizar el ejercicio de CPM. El ejercicio dice lo siguiente: considere la red del proyecto de la figura. Para cada actividad, las estimaciones de tiempo optimista, T sub O, tiempo pesimista, T sub P, y tiempo más probable, T sub M, se presentan en la tabla. Los tiempos están expresados en días. Primero tenemos que encontrar el tiempo esperado para cada actividad. Lo haremos mediante la siguiente fórmula: T sub O más 4M más T sub P entre 6. Como sabemos, T sub O sería el tiempo optimista, T sub M el tiempo más probable y T sub P el tiempo pesimista. Aquí podemos observar los cálculos para la actividad A, que nos dio un total de 102 días. Para la actividad B nos dio un total de 120 días. Para la C 114, para la D 144, para la E 90, para la F 186, para la G 102, para la H 72, para la I 120, para la J 90, para la K 114, para la I 144, para la M 138 y para la N 102. Aquí tenemos la red del proyecto, y una vez que tenemos los tiempos esperados para cada actividad, vamos a calcular los tiempos más tempranos de inicio, los T sub M, mediante la siguiente fórmula que dice que el tiempo más temprano de inicio para J es igual al tiempo más temprano de inicio para I más el T sub IJ, que sería el tiempo esperado para cada actividad. Empezamos por acá, que sería el nodo de origen, el nodo 1, y a ese valor le vamos a asignar 0 como tiempo más temprano de inicio. Luego, para el T sub M2, sería el nodo que está aquí, sumamos el T sub M de 1 más el tiempo esperado para la actividad Lo mismo hacemos para el T sub M3, solo que esta vez vamos a sumar el T sub M de 2 más el tiempo esperado para la actividad C. Para el T sub M de 4, observamos que tiene dos puntas de flecha que llegan hacia él. En estos casos vamos a sumar el T sub M de I más el tiempo esperado de la actividad B. Ese nos va a dar un valor y vamos a compararlo con el T sub M de 2 más el tiempo esperado de la actividad F. Vamos a tomar el mayor valor y ese va a ser el que vamos a considerar para el T sub M de 4. En este caso, el valor del T sub M de 4 sería el T sub M de 2 más 186, que sería el tiempo esperado para la actividad F. Y así lo haremos sucesivamente para cada uno de los nodos hasta llegar al nodo 8, que sería el nodo de destino. Aquí podemos observar los cálculos para cada uno. Y nos quedaría que hacia este lado sería el tiempo más temprano para cada uno de los nodos. Ahora vamos a calcular los tiempos más tardíos de finalización, o los T sub T, con la siguiente fórmula: T sub T para I va a ser igual a T sub T en J menos el T sub IJ, o el tiempo esperado para la actividad. Vamos ahora a comenzar de atrás hacia adelante, es decir, desde el destino hacia el origen. Al nodo del destino, en este caso al T sub T8, le vamos a asignar
el mismo valor que nos dio en el tiempo más temprano de inicio para ese nodo. En este caso sería 720. Ahora vemos que el T sub T6 tiene dos llegadas, por así decirlo, es decir, dos líneas que no son punta de flecha. En este caso vamos a hacer algo similar que lo que hicimos para el tiempo más temprano de inicio. Entonces vamos a el tiempo tardío del nodo 8, le vamos a restar el tiempo esperado de la actividad L. Eso nos va a dar un valor. Y al tiempo tardío de la actividad 7 le vamos a restar el tiempo esperado de la actividad I. Nos va a dar otro valor. Vamos a comparar esos dos valores y vamos a escoger el menor. Y ese va a ser el que vamos a colocar como tiempo más tardío de finalización para el nodo 6. En este caso sería el T sub T 8 menos el tiempo esperado para la actividad L, dándonos un total de 618. Repetimos el proceso para cada uno de los nodos y para el nodo de origen, el T sub T1, debería darnos 0. Aquí podemos observar hacia este lado los tiempos más tardíos de finalización. Como podemos observar, el nodo 1 nos dio 0, 0. Una vez que tengamos los tiempos más tempranos de inicio y más tardíos de finalización, pasamos a calcular la holgura. ¿Cómo calculamos la holgura? La vamos a calcular bajo la siguiente fórmula. Decimos que la holgura de la actividad X va a ser igual al T sub T en J menos el T sub M en I más el T sub T en IJ. Es decir, por ejemplo, para la actividad A vamos a tomar el T sub T en J. En este caso sería este valor 102 y a eso le vamos a restar el T sub M en I más el tiempo de la actividad más el tiempo esperado de la actividad A. El T sub M en I sería el valor de 0. Entonces nos quedaría 102 menos 0 más 102 igual a 0. Hacemos lo mismo para la actividad B, siguiendo la fórmula y ahora cambiando los nodos. Por ejemplo, para la actividad B tenemos que sería entre el nodo 1 y el nodo 4. Y así sucesivamente para cada uno. Las holguras que nos den como valor 0 nos indican las actividades de la ruta crítica. Aquí, como podemos observar, marcamos ya la ruta crítica. Lo podemos ver mejor en el cuadro que aparece acá. Las holguras que tienen 0 pertenecen a la ruta crítica, siendo esta A, F, G, H, I y M.
Ahora hacemos los cálculos de la desviación estándar para las actividades que están en la ruta crítica, con la siguiente fórmula: T sub P menos T sub O entre 6. Tenemos la desviación estándar para la actividad A, la actividad F, la G, la H, la I y la M. Una vez que tengamos la desviación estándar para cada una de las actividades, calculamos la varianza de las actividades que pertenecen a la ruta crítica, elevando la desviación estándar al cuadrado. Acá tenemos los resultados. Para la actividad A nos dio una varianza de 100. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Lo vamos a hacer para responder las siguientes preguntas. La pregunta 1 dice: determina el tiempo esperado del proyecto. Ese tiempo sería el valor del tiempo más temprano de inicio del nodo de destino, en este caso del nodo 8, que nos dio un valor de 120 días. Aquí podemos ver el cálculo se determinó mediante los tiempos más tempranos de inicio. Ahora dice: determina la desviación estándar del proyecto. La desviación estándar del proyecto es la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, y la varianza del proyecto es la sumatoria de las varianzas de la ruta crítica. Aquí podemos observar la sumatoria de las varianzas de la ruta crítica y la desviación estándar del proyecto, que dio 21,82. Ahora nos dicen: calcule la probabilidad de concluir el proyecto en menos de 750 días. Para hacer este cálculo vamos a hacer uso de la tabla normal, estandarizando las variables. Acá podemos observar el cálculo, que z va a ser igual a 750, que es nuestra variable de interés, menos 720, que sería la medida del proyecto o el tiempo esperado del proyecto, entre la desviación estándar del proyecto. Con el valor obtenido de z, entramos en la tabla normal y encontramos nuestra probabilidad, que dio 91,47. La siguiente pregunta dice: determina el tiempo de proyecto que garantice una probabilidad de concluir el proyecto de 80%. Entramos con la probabilidad en la tabla normal de 0,80. En este caso la más próxima es 0,8023 y encontramos el valor de z. Ahora, con el valor de z encontramos los días o el tiempo que garantice que el proyecto se concluya en dicha probabilidad. Acá podemos observar el cálculo, colocamos el valor de z, que va a ser igual a nuestra variable de interés, menos 720, el tiempo esperado para concluir el proyecto, entre la desviación estándar. La siguiente pregunta dice: calcula la probabilidad de concluir el proyecto en más de 695 días. Entonces tenemos que la probabilidad de que el tiempo esperado sea mayor a 695 días va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que el tiempo esperado sea menor o igual a 695. Buscamos la probabilidad para el tiempo esperado menor o igual a 695, estandarizamos, encontramos un valor de z, en este caso nos dio menos 1,15, y en la tabla normal con ese valor de z buscamos la probabilidad correspondiente. Luego podemos encontrar la probabilidad para que el tiempo esperado sea mayor de 695. Y acá podemos observar el cálculo y el resultado, que sería 87,49. La siguiente pregunta dice: determina la probabilidad de concluir el proyecto entre 715 y 775 días.
tenemos que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que el tiempo esperado sea menor o igual a 775 menos la probabilidad de que el tiempo esperado sea menor a 715. Buscamos cada una de las probabilidades, empezamos por la de 775, estandarizamos, encontramos el valor de z, que en este caso dio 2,52. Con ese valor de z entramos a la tabla normal y encontramos la probabilidad correspondiente. Lo mismo hacemos para 715. Luego restamos ambas probabilidades siguiendo la fórmula que estoy señalando, lo que nos da un resultado de 58,51%. Ahora la siguiente pregunta dice: el proyecto se efectuará en múltiples oportunidades. Calcule los tiempos entre los cuales se garantiza que el proyecto concluya en 68,3% de las ocasiones. Tenemos un 100% de que el proyecto de que el proyecto concluya. A ese 100% le vamos a restar 68,3%, que es el porcentaje que nos están dando como dato. Nos va a dar un total de 31,7%. Ese 31,7% lo dividimos entre 2, dando un total de 15,85%. Luego, al 68,3% le sumamos el 15,85%, que nos da un total de 84,15%. Acabo de agrandar esto un segundo. Podemos observar que la cola, por decirlo así, corresponde al 15,85%. Y esta parte de acá de la campana corresponde al 84,15%. Para el tiempo 1 entramos con la probabilidad de 0,1585 y tenemos un valor de z igual a menos 1,008. Vamos a tomar el valor de z como menos 1,00. Tenemos nuestra variable de interés menos el tiempo esperado de finalización del proyecto entre la desviación. Despejamos y encontramos el tiempo 1. Para el tiempo 2 vamos a entrar con una de probabilidad